En Informe Semanal hablamos ahora de los lazos económicos, turísticos y empresariales de España y África. En el continente africano hay alrededor de 1.500 empresas españolas y crece por cientos el número de empresas que se instalan en Canarias porque ven en las islas la puerta de África. Una puerta de oportunidades para acceder a un mercado nuevo que impulse la creación de empleo. Las Palmas de Gran Canaria, a más de 1.200 kilómetros de la península, a solo 100 de las costas africanas, un mapa de distancias geográficas que ha marcado durante siglos la historia de Canarias. Con nuevos planes internacionales, el cambio de perfil de su oferta turística y con incentivos fiscales especiales, la ciudad, desde hace unos años, comienza al despertar de un sueño largamente perseguido: revalorizar su estratégica situación entre América y Europa y aprovechar su factor de cercanía para convertirse en la puerta de acceso a las excepcionales oportunidades de desarrollo que cada vez más está ofreciendo un continente que crece, África. La especialidad de OTEC Marine es la reparación y mantenimiento submarinos de plataformas petrolíferas, esas imponentes estructuras que trabajan en el Golfo de Guinea y que en los últimos 10 años han hecho del Puerto de la Luz y de Las Palmas una de las bases principales de sus escalas técnicas. Para nosotros, la posición estratégica ha sido lo más crucial para decidir establecernos en Las Palmas. Es básicamente nuestra área de operaciones, principalmente en el mantenimiento de plataformas petrolíferas. Era muy importante encontrar un puerto estratégico, con mucha actividad y también cerca del mercado offshore, tal y como es el del oeste de África. Tras su paso por el sur de la isla, este empresario gallego ha instalado en la capital sus nuevas oficinas. Desde aquí y a golpe de ratón distribuye calzado de PVC a más de 20 países de todo el mundo. Aquí se beneficia de las rebajas del nuevo régimen económico y fiscal revisado y renovado este mismo año por la Unión Europea. No solamente es una invitación al mercado africano, sino que para mí fue una invitación de apertura a 22 países en los cuales nosotros hoy distribuimos. Tenemos una plataforma de negocio perfecta para poder canalizar cualquier tipo de producto desde aquí, desde el mercado canario. Uno de los principales atractivos de la zona especial de Canarias es el tipo impositivo del 4% que se aplica al impuesto sobre sociedades. Una sustancial diferencia si lo comparamos con el 28% que se aplica en el resto del territorio nacional y sensiblemente inferior al de otros países como Luxemburgo, Malta o Irlanda, considerados históricamente como de baja tributación. Eso es imbatible, no a nivel europeo, sino a nivel mundial. Nosotros en nuestra red de oficinas, que además es la mayor red de oficinas del mundo, en PwC, hemos contrastado este régimen fiscal con otros de baja tributación que hay repartidos en Europa y en el mundo, y realmente es imbatible. Para las empresas de innovación y desarrollo, los incentivos aumentan hasta un 105% con el nuevo REF. Por eso esta plataforma de tecnología móvil reparte sedes ahora entre Noruega, Palo Alto, en Silicon Valley, y Las Palmas de Gran Canaria. No se trata solo de ahorrar tasas, se trata de crear trabajo. Es realmente lo bueno de la SEC, que está aprobado por la Comisión Europea en Bruselas y está hecho para crear empleo en este remoto puerto de Europa. Desde hace 3 años, Las Palmas de Gran Canaria mira más hacia el sur, a capitales como Casablanca, Agadir, Nuakchot, Dakar o Praia. Y lidera estrategias conjuntas desde su ayuntamiento. Lo hace a través de la Red de Ciudades del África Occidental o del Instituto Euroafricano de Gobernanza, con objetivos comunes que se siguen en mesas de trabajo como esta, en la que aportan lo que más saben casi medio centenar de empresas públicas y privadas de todo el archipiélago. Lo que hace es reforzar esas capacidades, esas fortalezas que de todo tipo tiene la ciudad.
en materia de seguridad, de servicios públicos, de infraestructura, de conectividad, de clima, de calidad de vida. Por lo tanto, si unimos todas esas fortalezas, llegaremos a la conclusión de que Las Palmas de Gran Canaria puede ser a África lo que Singapur es a Asia o Miami es a América, es decir, una gran plataforma logística de servicios que conecte y comunique Europa, África y América. Los únicos dirigentes europeos que han estado presentes en las dos últimas cumbres de la Unión Africana han sido el presidente del gobierno español y el rey Felipe VI. Hoy en día, más de 1.500 empresas españolas están instaladas en África. Estamos exportando hoy día a nuestro país, exporta 16.500 millones de euros a África, 1.500 millones más que lo que exportamos a América Latina, que siempre ha sido un mercado tradicional. Pensemos que importamos de África el 40% del petróleo que nuestro país precisa y el 60% del gas. Si hay una institución que canalice la apuesta de la actual diplomacia económica española por este continente, esa es Casa África. Su sede está aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. La misma ciudad donde dentro de 2 años concluirá la construcción del Poema del Mar, uno de los acuarios más modernos del mundo. Así que nos hemos ido a México, a Brasil, a diferentes países en Asia y otros sitios más, con el resultado que no nos hemos encontrado realmente cómodos en estos países con personas de contactos desconocidos y una situación muy lejos de casa. Llamamos casa lo que es Canarias, Tenerife, en este caso. Así que en la búsqueda de una posible nueva inversión para el Grupo Loro Parque, no hemos tenido mucho esfuerzo con la internacionalización. Así que hemos dicho, ¿por qué hay que ir tan lejos si lo tenemos tan cerca? Creo que Las Palmas de Gran Canaria, desde ese punto de vista, ha conseguido renacer como destino turístico frente al crecimiento que el sur de la isla generó durante las últimas décadas en perjuicio precisamente de la ciudad. Hoy Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a redescubrirse, digamos, como destino turístico urbano. Y en la parte vieja del puerto, alrededor del que todo gira, un testigo rehabilitado de esa renovación, una propuesta hecha realidad, el Castillo de la Luz y en su interior la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, otra plataforma de cultura tricontinental con un mensaje propio de uno de los artistas más universales de las islas, el que invita a soñar y a romper fronteras, porque lo imposible no existe. Nada más, señores, les dejamos ya con la película de la 1, no se la pierdan, y la programación del canal 24 Horas y del canal internacional de Televisión Española. Pueden ver de nuevo los reportajes, si así lo quieren, de Informe Semanal en la web de RTV. Gracias por su atención, también por su compañía, y hasta la próxima semana.